Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, juntos en La Voz del Pastor, con nuestro Catecismo de la Iglesia Católica en la mano, vamos a avanzar en nuestra contemplación, estudio, meditación. Disfrute, espero que ustedes también disfruten estos encuentros, porque entrar en esos misterios de nuestra fe no solamente nos alimentan la fe, sino que también nos hacen saborear ese gusto de ser cristianos, esa alegría de haber sido elegidos por Dios para formar parte de su cuerpo, que es la Iglesia, y también para ser llamados a participar con Él en esa vida eterna, en esa divinidad que no termina nunca. Hemos venido, en los últimos encuentros, hemos venido refiriéndonos a esa tercera parte del credo que está dedicada al Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Y ahora vamos a avanzar, porque vamos a empezar hoy día a hablar de la Iglesia. En nuestro catecismo está esta parte que se titula Creo en la Santa Iglesia Católica, el número 748, y ahí comenzamos. Pero antes de, digamos así, de entrar de lleno en esta parte, quisiera que nos remontemos a unos números antes, el número 737, que ya nos va introduciendo en el tema porque el Catecismo lo titula El Espíritu Santo y la Iglesia. Veíamos en nuestro encuentro anterior que la misión que Jesucristo ha realizado en el mundo, Jesús de Nazaret, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, que vivió algo más de 30 años, 33 años se dice, en este mundo, y que sobre todo los últimos 3 años de su vida aproximadamente se dedicó a esa misión pública. Sabemos, lo hemos visto ya, que Jesús realizó la misión no solo, sino junto con el Espíritu Santo. Jesucristo realiza su misión, en primer lugar, ya desde la encarnación. El Verbo se encarna en el seno de la Virgen María por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que Dios manda a Jesús cuando sale de las aguas del Jordán recién bautizado, ese mismo Espíritu que lo lleva al desierto, ese mismo Espíritu, porque mismo Jesús dice, yo expulso los demonios por obra, por el poder del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Entonces, la misión de Jesucristo no la realiza solo, sino que la realiza junto con el Espíritu Santo. Pero a partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, entonces empieza lo que se llama el tiempo de la Iglesia. Y este tiempo de la Iglesia, que en concreto se inicia el día de Pentecostés, cuando Jesús, ya subido al cielo, sentado a la derecha del Padre, envía sobre la Iglesia naciente, sobre la Virgen María y el colegio de los apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo, envía el Espíritu Santo que, dice las Sagradas Escrituras, bajó sobre ellos como en forma como que fueran llamas de fuego. Es ese fuego que es uno de los términos para referirnos al Espíritu Santo, como ya lo hemos visto en un anterior encuentro. Pues bien, entonces dice el número 737 del Catecismo, la misión de Cristo y del Espíritu Santo se continúa realizando en la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y a su vez es el templo del Espíritu Santo. Es el cuerpo visible de Jesucristo resucitado y es ahí, en ese cuerpo visible de Jesucristo resucitado, que es la Iglesia, donde habita el Espíritu Santo. Por eso, la Iglesia en su conjunto, como comunidad de fieles, es templo del Espíritu Santo, pero también cada uno de nosotros, los cristianos, somos templo del Espíritu Santo porque en nosotros habita el Espíritu Santo que hemos recibido inicialmente a través del bautismo y que luego vamos recibiendo cada vez más. Ese Espíritu Santo va creciendo en nosotros a través de la gracia de los sacramentos, a través de la oración y a través de nuestra propia vida al interior de la Iglesia y de nuestras propias buenas obras. Por eso, nos sigue diciendo el Catecismo en el número 737, es el Espíritu Santo el que prepara a los hombres para acoger la gracia, es decir,
a los hombres que se les va a anunciar el Evangelio, aquellos que no conocen todavía a Dios, que nunca han oído hablar de Jesucristo. Antes de que se les anuncie el Evangelio, ya el Espíritu Santo va preparando los corazones de aquellos que San Pablo llamará los elegidos por Dios desde antes de la creación del mundo para ser cristianos. El Espíritu Santo entonces prepara a los hombres, los previene para atraerlos hacia Cristo, nos dice el Catecismo. Al mismo tiempo es el Espíritu Santo el que nos manifiesta a Jesucristo resucitado, el que testifica de alguna manera en lo profundo de nuestro ser la resurrección de Cristo. Es ese mismo Espíritu Santo el que nos lleva a confesar a Jesús como el Señor, como el Kyrios, como aquel que tiene poder sobre todas las cosas creadas. Nadie puede decir que Jesús es el Señor sino movido por el Espíritu Santo, nos dice el apóstol San Pablo. Y ese mismo Espíritu Santo entonces es el que crea la comunión, es el vínculo de comunión entre los miembros de la Iglesia. El Espíritu Santo, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, es ese fruto del amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Y al mismo tiempo de ser fruto, es ese vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, lo que hace que el Padre y el Hijo, siendo dos personas distintas, sean un único Dios verdadero, conformen una unidad, es el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo entonces que hace del Padre y del Hijo uno, es el mismo Espíritu Santo que hace de nosotros los cristianos, que siendo muchos, seamos uno. Es, dice también el apóstol San Pablo, es como esos tendones que unen al cuerpo humano. El Espíritu Santo es lo que une a todos los miembros de la Iglesia y hace, repito, que todos seamos uno, que todos seamos miembros de ese mismo cuerpo de Cristo y que Jesús sea nuestra cabeza. Por eso, seguirá diciendo el Catecismo, y el número 738, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y a la del Espíritu Santo como fuera otra misión, no, es la misma misión, esa misma misión que Jesús la realizó por obra del Espíritu Santo, llevado, impulsado, potenciado por el Espíritu Santo, esa misma misión se continúa hoy día en la Iglesia. Jesús y el Espíritu Santo continúan misionando a través de la Iglesia, es decir, continúan buscando a los hombres para llevarlos al conocimiento de la verdad y para que acogiendo esa verdad puedan también ellos experimentar la salvación. Dicho esto, entonces, podemos pasar ya a nuestro número 748 y siguientes de nuestro catecismo, empezando con el artículo 9, que se titula Creo en la Santa Iglesia Católica. Aquí lo primero que tenemos que destacar, y lo dice el catecismo en el número 750, es que cuando profesamos nuestra fe, la fe católica es una fe trinitaria, no es una fe cuaternaria, ojo, es una fe trinitaria. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. No hay una cuarta persona, una cuarta entidad que sea la Iglesia. No es eso, no es eso. Sino que cuando decimos creo en la Iglesia, lo que estamos diciendo es profesando nuestra fe en el Espíritu Santo, una de cuyas obras es la Iglesia Católica. Una de cuyas obras es la Iglesia Católica. Entonces lo que estamos diciendo es, creo que existe una Iglesia Católica que ha sido una obra de Dios a través del Espíritu Santo. De esa manera, voy a recordar algo que ya lo he dicho, pero voy a repetirlo por el bien de todos. Entonces, nuestra profesión de fe, el credo, tiene esta estructura trinitaria o ternaria y nos presenta y nos ayuda a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre como creador, fundamentalmente como creador. Creo en Jesucristo como redentor, el que dio su vida por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Creo en el Espíritu Santo como el santificador. Es el Espíritu Santo el que nos santifica. Y así como la principal, digamos así, obra que se atribuye al Padre es la creación, la principal obra que se atribuye al Hijo es la redención, la principal obra que se atribuye al Espíritu Santo de nuestra santificación es la Iglesia. En esta Iglesia que es una, Dios no ha fundado muchas iglesias, Jesucristo no ha fundado muchas iglesias, ha fundado solo una iglesia.
Y esa única iglesia fundada por Cristo, dice el Concilio Vaticano II, subsiste hasta hoy en la Iglesia Católica. Subsiste en esa Iglesia Católica a la que Dios nos ha llamado a formar parte. Ahora entonces podemos ir avanzando. ¿Qué significa la palabra iglesia? El número 751 de nuestro catecismo. La palabra iglesia tiene unos orígenes muy antiguos. Y esos orígenes los encontramos en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel se hablaba de la Kahal Yahvé. ¿Qué significaba la Kahal Yahvé? La Kahal Yahvé era esa asamblea del pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel se ha autocomprendido siempre hasta hoy día como el pueblo elegido por Dios. Y entonces, cuando este pueblo era reunido, cuando se convocaba, especialmente para las celebraciones litúrgicas, para el culto, entonces se le denominaba esta Kahal Yahvé, este pueblo reunido para rendir culto a su Dios. Luego de ahí, ya cuando viene nuestro Señor Jesucristo, no nos olvidemos que Jesucristo es judío. Jesucristo forma parte del pueblo de Israel. Y entonces Él va introduciendo esa gran novedad, que es el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a Israel desde antiguo, a través de los profetas, se cumplen en Jesucristo. Y Jesucristo, cumpliendo esas promesas, ofrece y llama al pueblo de Israel a entrar en ese reino de los cielos que ha ingresado al mundo a través de su propia persona, a través de Jesús de Nazaret. El pueblo judío, lamentablemente, no reconoce en Jesús al Mesías esperado, y entonces poco a poco, dentro del mismo pueblo, van surgiendo un pequeño resto, la Virgen María, los apóstoles, los anahuim, que llamará el profeta Joel, los anahuim, los pobres de Yahvé, los pobres de Dios, que sí son los que reconocen en Jesús al Mesías. Y de esta manera se va formando, va surgiendo la iglesia de Cristo, que es un pequeño resto del pueblo de Israel que reconocen en Cristo al Mesías. Bien, los evangelios han sido, han llegado a nosotros inicialmente en griego, y también la iglesia naciente, que nace, digamos así, en Jerusalén, alrededor de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo y del envío del Espíritu Santo, la iglesia que nace dentro del pueblo de Israel, poco a poco se va extendiendo a los pueblos vecinos, a la Koiné, donde se hablaba el griego. Entonces, la palabra, este término de Kahal Yahvé, que era muy inteligible para los judíos, en el mundo griego se va traduciendo con otro término, el término de eclesía, que hacía referencia a asamblea. Eclesía, en su término original, significa asamblea. Cuando el pueblo se reunía en asamblea, incluso para tratar asuntos del pueblo, asuntos de la ciudad, de la polis, asuntos políticos, digamos así, lo que hoy día llamamos asambleas participativas, por ejemplo, para el presupuesto de un distrito, etc. Bueno, esa asamblea del pueblo, para asuntos propios del pueblo, se llamaba eclesía. Pero poco a poco se va restringiendo el uso de ese término para referirse ya al pueblo de Dios. La iglesia, digamos así, esa comunidad cristiana, esas comunidades cristianas nacientes se van autodenominando eclesías, iglesias. San Pablo hablará de las iglesias, la iglesia, refiriéndose a comunidades cristianas, la iglesia de Corinto, la iglesia de Antioquía, etcétera, etcétera. Y también, fíjense ustedes, el Apocalipsis. El Apocalipsis habla de 7 iglesias, de las 7 iglesias que están ante este anciano en las 7 lámparas, y entonces se le da una palabra a cada una de las iglesias, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Éfeso, etcétera, etcétera. Estas iglesias con I minúscula hacen referencia a las comunidades cristianas, ¿no? Entonces ya el término iglesia se va restringiendo, repito, a esto, las comunidades cristianas reunidas en el amor, pero también reunidas para el culto litúrgico, para celebrar la Eucaristía, para celebrar otras liturgias
entonces ya poquito a poquito se va restringiendo y ya de esta manera ha llegado hasta nosotros el término iglesia para identificar a este pueblo fiel, a este pueblo de Dios, a este pueblo que es el cuerpo de Cristo y que es el templo del Espíritu Santo. Seguiremos hablando sobre nuestra iglesia, esta iglesia que en nuestra profesión de fe decimos que es una, santa, católica y apostólica. Seguiremos hablando de esto y también de otras imágenes que la iglesia nos presenta que las Sagradas Escrituras nos presentan sobre la iglesia. Hablaremos en los próximos encuentros. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.